corazón? Estamos de regreso con toda la alegría aquí en A las 9 y como siempre tenemos a los mejores especialistas y el día de hoy decoración, mi querido amigo José Luis Lavín. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. Oye, veo que nos vas a hablar de plantas. Estas las veo un poco federicas. Sí, están, pero para el tigre. Casi, ¿no? Pero así están muchas veces las de las casas. Sí, el problema es que pues a veces no sabemos cuidarlas bien, no sabemos ni siquiera comprarlas y entonces las vamos dejando ahí en macetas y pues ya como esta, ¿no? Que casi como esta ya RIP, ahí, ya se murió para siempre. Prácticamente muerta. Y esta, por ejemplo, ¿por qué le habrá pasado esto? ¿Será que la dueña de esta planta no la regó lo suficiente? ¿No estuvo la planta al sol? ¿No se sabía si era de sol o de sombra? ¿Cómo está el rollo? Sí, exacto, hay muchas cosas, ¿no? Incluso vemos ahí la maceta como ya toda sucia, no la han cuidado en bastante tiempo, ¿no? Ok. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a escoger plantas para la casa y sobre todo plantas para interior es saber si son de sol o si son de sombra, ¿no? Okay. Esa es la primera característica muy importante y recordarnos que pues, las plantas no tienen pies, entonces no es para que las estemos pasando de un lado a otro. Si tuvieran pies, pues caminarían como los animales y Entonces no está bien, por ejemplo, no si de repente tengo una planta que es de sol y la quiero tener a fuerzas en mi casa, no la puedo estar sacando un ratito al balcón, que le dé el sol y luego regresarla. No, hay gente que hace mucho eso y entonces eso les afecta muchísimo porque por increíble que parezca, si las acercamos a la parte más fría de la casa puede ser 1 o 2 grados de diferencia y son muy susceptibles a ese cambio de temperatura o a la humedad. A veces cerca del baño pues tienen más humedad o cerca, si tenemos jardín o tenemos un balcón en la casa, pues van a tener mucha mayor humedad que si están, por ejemplo, cerca de la cocina que hay mucho más calor y la parte del comedor y eso es más seco. Entonces, para el interior definitivamente tenemos que comprar plantas de sombra. Sí, y lo primero que tenemos que identificar es las plantas que tienen hojas más oscuras. Aquí, por ejemplo, vemos esta que tiene 2 tonos. Entonces, cuando tienen tonos más oscuros, son plantas que van más a la sombra. Y cuando tienen las hojas más claritas, como esta, son plantas que necesitan más sol. Del sol. Entonces, no necesitamos ser súper expertos, pero sí podemos ver el color de las hojas. Y también preguntarle al señor que nos la vende, que nos diga con honestidad. Pues mira, esa es una parte que ojalá tuvieran todos la honestidad suficiente, pero desgraciadamente vamos al mercado y les preguntamos si es de sol o sombra y con tal de vendernos, nos dan lo que sea, ¿no? Ok, entonces ese es un buen tip. Las plantas con las hojitas oscuras son de sombra, con las hojitas claras son de sol. Ok, otra duda. Las que tienen flores siempre necesitan luz directa, ¿no? Porque es importante diferenciar entre mucha luz y sol directo. Cuando les pegan los rayos del sol y tenemos algo cerca de la ventana que por lo menos tengan unos 3, 4 horas de sol, ahí vamos a poder poner plantas que tengan flores. Ok. Cuando nada más les da mucha luz, necesitamos plantas que tengan las hojas claras y cuando de plano tienen muy poquita luz natural, entonces hojas obscuras, algunas incluso hojas son como rojizas o son de verdes muy oscuros, algunas medio grises. Esas son en la sombra. En la sombra. Oye, otra duda, la maceta. Hay que buscar siempre la maceta adecuada para cada una de nuestras plantas para que tenga lugar para echar raíces, para estar a gusto. Sí. Ok. Eso es el segundo tip que sería básico, ¿no? Nosotros compramos plantas y lo que hacemos es que si vienen en esta bolsita o vienen a veces en una maceta de plástico como esta, llegamos y la metemos dentro de otra maceta y ahí las dejamos. Ok. Eso es hay que trasplantarlas. Hay que trasplantarlas. Entonces, para trasplantarlas hay que cortar la bolsa para no dañar las raíces y la metemos en una maceta que sea más grande de la que actualmente está. Por ejemplo, si yo voy a trasplantar esta, la tendría que trasplantar a una maceta como de este tamaño. Y si voy a trasplantar esta, tendría que ser una maceta más grande que cualquiera de los que están aquí. Y si nuestra planta crece, hay que llegue el momento en el que hay que volver a trasplantar y que siempre esté a gusto nuestra plantita. Necesitan espacio y a ir creciendo. Entonces, incluso he visto en casas macetas que de plano la planta ya rompió la maceta, como esas macetas de barro. Las de barro la rompen de que ya no pueden más, ya no aguantan. Sí, exactamente. Entonces, lo primero es trasplantarlas. Para trasplantarlas, por ejemplo, esta está muy seca,
lo primero que hay que hacer es rociar con agua ligeramente, no mojarla por completo, Así. sino rociar para que se humedezca la tierra, se afloje un poquito, la sacamos, la metemos en la nueva maceta y en la nueva maceta siempre vamos a poner en la parte de abajo un poquito de piedras, Ok. tesontle o piedras de río, lo que sea, porque después acostumbramos a echarle agua de más a las plantas y entonces lo que hacemos es podrirlas, ¿no? De repente es muy común que las personas dejan de regar las plantas 3 semanas y entonces dicen, bueno, como necesitaban un vaso de agua Le voy a por echar semana, mucho. ahora le meto 3 Se vasos ahogan. de jalón, ¿no? Y entonces las ahogamos y cuando le metemos piedras abajo, entonces van a poder drenar, van a tener como esa parte donde escurre el agua y las raíces van a poder llegar y tomar lo que necesitan nada más. Yo tengo otra duda. Yo he visto, bueno, en mi casa, por ejemplo, tengo las macetas con un agujerito. Por si se me pasa la mano, Exacto. Se va. Lo mejor es tenerlas con ese drenaje por ahí, pero bueno, pues ahí si tenemos piso de madera o lo que sea, cuando las regamos, se escurre. Entonces siempre pónganle un platito abajo. Un platito. Para que el exceso de agua caiga. Oye, otra duda, amigo. Quiero saber si estas plantas tienen rescate. Sí, claro. Ok. Todas tienen rescate. Mira, Cortándole las hojitas lo primero secas, ¿qué es- onda? Esta tierra está totalmente seca, o sea, ya está casi como piedrita, ¿no? Esta está, bueno, aquí le acabamos de Yo le poner eché un agüita. poquito, pero aquí se ve cómo está todavía seca y esta está exageradamente mojada. Entonces, no tenemos ni que irnos al extremo de que se sequen, ni que esté totalmente húmeda y mojada. Es mejor para las plantas tener un poco de escasez de agua a tener exceso de agua. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que se vea como esta, que la tierra se vea oscura, pero que no se vea mojada. Ok. Entonces, tienen que estar húmedas, pero no mojadas. Y una vez que ya está trasplantada, compactamos bien la tierra, la apretamos para que la planta se sienta firme y segura, y después la tenemos que podar. Cortarle ejemplo, las hojitas que están secas. Esto ya está seco, esto ya está seco, esto ya está seco, pero esta hojita viene bien. Entonces aquí tendríamos que cortar esta y tendríamos que cortar esta. ¿Con qué? ¿Con tijeras Pues o lo mejor arrancar es- con la mano? No, lo mejor es con una navajita o con unas tijeras. Mira, si me detienes. Entonces vamos a hacer un corte aquí, en la parte más baja. Aquí, por ejemplo, toda esta hoja la podemos cortar. Y entonces dejamos nada más la parte que está bien aquí. Cortamos esta. Y es muy importante que en una planta no cortemos más de la mitad de la planta. Ok. Si de plano está muy maltratada, córtenle máximo la mitad. O sea, de todas las hojas, máximo el 50%. Lo más adecuado en la poda es un 30% del follaje. Ok. Y eso le va a dar fuerza a la planta, ¿no? Otra pregunta. Si las puntitas, por ejemplo, de las hojas se empiezan a secar, ¿está bien Sí, cortarlas? las podemos cortar. Mira, aquí tenemos esta, donde las puntas ya están secas, pero tenemos hojas que van creciendo nuevas. Y entonces, lo que hace la planta es, obviamente, mandar el alimento y el agua a las nuevas hojas. Estas que ya están largas y están muy maltratadas, le están robando fuerza y alimento a las nuevas hojas que van saliendo. Entonces, si cortamos estas que están largas, las cortamos desde abajo, no nada más la punta, vamos a hacer que nuevas hojas vayan naciendo. Por ejemplo, estos tronquitos que ya están ahí totalmente secos, tendríamos que podarlos Podemos cortarlos. para que Para dar tengan- permiso que nazca lo Ajá, nuevo. que renazca y que broten nuevas hojas. Otra pregunta que tengo. ¿Hay algunos aditamentos que se le pueden echar a las plantas? Por ejemplo, las violetas que tienen este liquidito que les da como un plus, como un más nutrientes. Sí, claro. ¿Sirven? Son fertilizantes. Ok. Las plantas necesitan agua y necesitan nutrientes. Y entonces cuando nosotros le vamos echando nada más agua, 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 lo que vamos a hacer es que la tierra la vamos como lavando, ¿no? O sea, tienen para consumir los nutrientes que tiene la tierra, pero con el agua se van diluyendo los nutrientes y entonces la tierra llega un momento en que ya es casi como arenosa. Ok. Entonces por eso hay que estarlas fertilizando. En las tiendas de autoservicio ahora venden fertilizantes. Entonces hay unos que dicen Flora, que son para las plantas que tienen flores. Hay otros que se llaman nitrofosca, que es el compuesto, nitrógeno, que esos son para las plantas verdes, todas las plantas que no tienen flores, que solo son verdes. Y hay uno que se llama triple 17,
que hay de varias marcas, porque tiene fósforo, tiene potasio y tiene nitrógeno. El potasio es el que más ayuda a la floración, el nitrógeno le ayuda a la parte verde de las plantas. Y entonces este triple 17, digamos que es como una fórmula general para todo tipo de plantas. O sea, ese es muy adecuado comprarlo porque nos va a servir para todas nuestras plantitas. Y habría que ponerlo no cada semana, porque entonces lo que vamos a hacer es sobrealimentarlas y las vamos a quemar con tanto químico, ¿no? Oye, ¿tú me recomiendas alguna planta en particular para tener dentro de mi casa? ¿Cuál sería así como la mejor, que no haya que estarla cuidando tanto, porque a veces que no tenemos tanto tiempo? Ok, mira, plantas ideales para el interior son como esta, que le llaman palo de Brasil, que es, con que no la movamos, esa planta se va a adaptar tanto a la sombra como a la luz. Las patas de elefante también, Las patas de elefante. Y esas requieren muy poquita agua. Lo que más comúnmente pasa en los interiores es que le ponen agua de más y entonces va a pasar como esta, ¿no? Que se pudrieron las hojas y se le caen todas las hojas. Entonces esas son de muy poquita agua. Las patas de elefante, que tienen como esta bola abajo, es un receptáculo de agua que tiene la planta, como en los nopales. Y entonces esas, con que le echemos medio litro de agua una vez al mes, es más que con suficiente, eso tiene, ¿no? Y eso en una planta grande. Oye, y si queremos, no necesitamos limpiar hojas ni nada. Y si queremos tener plantas con florecitas, tenemos que tener, te digo, primero iluminación directa de sol, al menos unas 4 horas de sol que le dé directo a la planta. No las peguen a la ventana, porque después hace este efecto invernadero, se calienta el vidrio y entonces sube en extremo la temperatura y entonces obviamente las plantas empiezan a rostizar, ¿no? Oye, pues entonces, qué maravilla. tenemos que tener ahí plantitas cerca de la ventana con flores, lejos de la ventana sin flores. Sin flores. Oye, pues qué padre, porque la verdad es que las plantas dan muchísima vida a las casas. Una decoración siempre es incompleta si no hay plantas. Sí, claro. Y además recogen todas las malas energías que hay por ahí de gente que... las recogen las plantitas, y también por ahí dicen que es bueno platicarles un poquito y decirles que qué bonitas son para que florezcan muy hermosas. Sí, claro, son seres vivos que nos van a acompañar y que nos van a ayudar a limpiar siempre el ambiente, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos y siempre por tus tips, que son buenísimos. Ya lo sabe, aquí en A las 9 los mejores especialistas. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es A las 9.